Bienvenidos y bendecidos sean todos ustedes que nos están sintonizando en esta tarde a su programa de Centro Palabra de Fe en vivo desde Compton, California. Reciban un fuerte saludo de parte de cada uno de nosotros que componemos Centro Palabra de Fe. Si usted nos está sintonizando por primera vez, pues reciba un fuerte saludo ahí donde se encuentra. Prepare su vida, prepare su ser para entrar alabando a nuestro Dios en esta tarde, para entrar gozándose en su presencia, para prepararse para la palabra, para prepararse para recibir al Señor en esta tarde. Gracias, porque como cada domingo a la 1:30 de la tarde, usted es fiel, nos sintoniza cada domingo fielmente, porque usted sabe que tiene una cita con nosotros y con su Dios. Le damos gracias por abrirnos las puertas de su casa para entrar a su presencia, para que usted pueda entrar en la presencia de su Dios en este día, alabándole, exaltándolo como Él se lo merece. Pues si usted nos está sintonizando en este momento, vamos a ponernos de pie, y con los hermanos que están en la congregación aquí también se van a poner de pie, y vamos a empezar alabando a nuestro Dios como nuestro Dios se lo merece en esta tarde. Si usted se sabe los cantos, cántelo con nosotros, entre en su presencia alabándole a su Dios. Y si tú no conoces a Cristo, tú que me estás viendo a través de esas pantallas, no conoces a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, pues estás en un buen lugar para conocerlo, para abrir tu corazón a Él, para recibir de Él en esta tarde. Abre tu corazón a Cristo, a ese Cristo amoroso que te ama, que quiere lo mejor para ti. Te damos gracias por sintonizarnos y prepárate para alabar a nuestro Dios en esta tarde como Él se lo merece. Cristo volverá y muy pronto, por ti y por mí. Prepara tu corazón, prepara tu ser, tu vida. Entrégate a Él, mi amigo, que nos estás viendo, y canta con nosotros. Aleluya. Yo sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad, y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Hermosa vida de gozo llena, donde por siempre yo he de morar. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado
para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. 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 Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él, hacia el cielo con él, hacia el cielo con él. Aleluya, hacia el cielo con él volaremos en un abrir y cerrar de ojos. Volaremos hacia él, hacia su presencia. Pero antes que nada, antes de todo, tenemos que prepararnos para poder entrar a su presencia. Levanta tus manos ahí donde te encuentras y confiesa que Jesús es el Señor. Te adoramos, Rey, porque tú lo mereces. Mereces la honra y la gloria. Y te adoramos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Sí, Señor, te adoramos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció,
rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor de señores, el Rey de reyes, y te adoramos, Rey, porque tú lo mereces. Mereces la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres digno de recibir honor y gloria. Con ustedes, nuestro pastor. Aleluya. Gracias, Leandro Miranda, por esos hermosos cantos. Aleluya, dígalo conmigo. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra vez, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En hebreo conmigo, aleluya, kitov, ki, leolam, chasdov. Gloria, gloria, gloria. Pueden tomar su lugar aquellos que están aquí. Amén, bienvenidos una vez más a este programa en transmisión en vivo desde el Centro Palabra de Fe, aquí en el 107 West Artesia Boulevard en la ciudad de Compton. Y vamos a continuar, gloria a Dios, en la palabra de Dios, en este tema glorioso que hemos principiado. Ya tenemos varias semanas de estar desarrollando este tema. La palabra es luz. La palabra de Dios es luz. Amén. La palabra de Dios es luz. Abra su Biblia conmigo. Vamos a estar yendo al Evangelio de San Juan, el capítulo 1. San Juan, el capítulo 1, verso 1 al 4. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, dice la lectura, la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiero que usted ponga atención, enfóquese en esas dos palabras, vida y luz. Vida y luz. Vida y luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Ahora aquí el término es resplandece, pero originalmente el Espíritu Santo a través del apóstol Juan
Cuando Él dice la luz en las tinieblas, no dice resplandece, sino que dice en la luz en las tinieblas resplandeció. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, la luz cuando vino a este mundo, y no vino cuando Dios puso al hombre, Adán y a Eva aquí en la tierra, aunque Adán y Eva sí tenían la luz de Dios, y aquí en la tierra sí eran la luz de Dios en este mundo, pero tristemente cuando el pecado entró en el corazón y en el espíritu de Adán, esa luz, la luz de Dios, la vida de Dios salió de Adán. Adán espiritualmente fue separado de Dios. El pecado lo separó de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Han caído. Adán cayó de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba en Adán y Adán estaba en la gloria, pero cuando el pecado entró la muerte espiritual. En la muerte espiritual también trajo lo que es conocido como las tinieblas. En las tinieblas, Satanás es el autor de las tinieblas. Cristo Jesús lo llamó el príncipe de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas. Bueno, Él es el que trajo esta confusión, trajo esas tinieblas, separó al hombre de Dios. Pero 4,000 años después de Adán y Eva, 4,000 años después pasaron y Dios, como había prometido, Él había dicho, ¿verdad? En Génesis 3, versículo 15, pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, la simiente de la mujer, la simiente de Satanás, que son, ¿verdad? La gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Satanás y todos. Y luego dice que tú le herirás el calcañar, mas él tirará la cabeza. Pues Dios ya estaba diciendo que Él iba a traer, ¿verdad? Por la mujer, por el vientre de la mujer, al Redentor, al Mesías, al Hijo de Dios, aquel que le iba a quitar al diablo el poder y la autoridad que le había robado y le había quitado al hombre. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que Pablo por el Espíritu Santo, perdón, el apóstol Juan, por el Espíritu Santo dice que cuando la luz vino a este mundo, 4,000 años después de que Dios hizo a Adán y a Eva, nació Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luz, esa luz que fue anunciada a su nacimiento, fue anunciado por una hermosa estrella, una estrella que guió, ¿verdad? Dirigió a los magos, ¿verdad? Los reyes del oriente que vinieron a adorar al rey de los judíos. Pues Satanás trató de detener, Satanás trató de parar que entrara esa luz, pero no pudo. Todo el poder del diablo, todas las tinieblas no pudieron parar, no pudieron prevalecer contra esa luz. Y gloria a Dios que esa luz ha venido a nuestros corazones. Tristemente, no todos han recibido esa luz, no todos han nacido de nuevo, no todos han sido salvos por el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar viendo unos versículos, vamos a estar viendo unas palabras donde nos dice que nosotros que creemos en Él hemos pasado de muerte a vida. Espiritualmente estábamos muertos, mas ahora tenemos la vida de Dios. Zoe, la vida en absoluta, la vida de Dios. Vemos también, quiero que abra su Biblia conmigo. Ustedes tienen una Biblia ahí donde está, a Salmos 119, versículo 105. Salmos, vamos a Salmos 119 y el versículo 105. Salmo 19, el versículo 105. Dice la gloriosa palabra de Dios en Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos viendo este glorioso tema. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Aquí el salmista David, por el Espíritu Santo, nos hace esta aclaración. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero ministrar ahorita a una persona que ahorita está viendo esta transmisión en vivo. Estás sintiendo un dolor en tu espalda, no en la mera de tu espalda, pero en un lado de tu espalda, en la parte de atrás,
¿verdad? Tienes un dolor ahí, bien, no sé si te golpeaste o qué es lo que te ha estado molestando. En el nombre de Jesús, yo vengo contra ese dolor y contra esa obra del enemigo, y yo reprendo ahora mismo cualquier condición que hay que sea, cualquier problema que sea en ese cuerpo. Yo te declaro sano por las llagas de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Dale gracias a Dios, levanta tus manos y dale gracias. Dale gracias. Queremos oír tu testimonio. Queremos dejarnos saber que tú fuiste el que tú fuiste sanado de ese problema en tu espalda. En el nombre de Jesús. Vamos a continuar. En el mismo capítulo 119, vamos ahora al versículo 130. Versículo 130. Dice la palabra de Dios: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esta mañana, cuando estaba ministrando la palabra de Dios en la servicio de la congregación, estaba mencionando un testimonio de una hermana en Cristo que fue salva bajo nuestro ministerio, Belinda de Alba. Ella fue salva bajo nuestro ministerio. Su esposo Silvino también aceptó al Señor, fue salvo, ya en el Espíritu Santo. Los dos están todavía en el ministerio, sirviendo la obra allá en Visalia, California, la obra de Centro de Alabanza, donde Arturo Escobedo, mi hermano, es pastor de esa obra, de esa iglesia. Pues me recuerdo, ¿verdad? Belinda se inscribió al entrenamiento bíblico en Visalia allá en los principios de los 80. El año 81 fue una de las primeras estudiantes del entrenamiento bíblico Palabra de Fe. Y Belinda, cuando se inscribió, ella no sabía leer y no sabía escribir. Pero antes de que terminara el año escolar, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, por eso me estaba acordando de eso hoy en la mañana, donde dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pues gloria a Dios, la hermana Belinda aprendió cómo leer la palabra de Dios, aprendió cómo leer y también cómo escribir. Y yo sé que todo fue por razón de que, número uno, ella tenía un hambre de conocer más de Dios, y luego el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, le dio entendimiento. Así como dice, le hizo entender, hace entender a los simples. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Esa palabra ilumina, esa palabra trae luz. Ahora, vamos a la primera epístola de San Juan, la primera epístola de San Juan, el capítulo 1, versículo 5. La primera epístola de San Juan, primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dígalo conmigo: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, estamos viendo y hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, pero encontramos aquí que el Espíritu Santo nos está diciendo que Dios es luz. Bueno, ¿por qué dice la palabra de Dios que su palabra es luz, es lumbrera nuestro camino? ¿Y por qué dice que Dios es luz? Porque es lo mismo. Dios puso su luz, Dios puso su poder en la palabra de Dios. Todo lo que Dios es, su palabra es. Dios apresura su palabra, dice Jeremías 1:12, para ponerla por obra. Estamos hablando de la palabra de Dios, que esa palabra es luz, trae iluminación, trae claridad. Toda persona, todo creyente que ha tenido fracasos en su vida, ha tenido derrotas, ha tenido fracasos, ha invertido en algo y ha perdido, ¿verdad? Es que esa persona no tenía la luz de Dios, no tenía la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios te da luz, te da entendimiento en cómo poder invertir, cómo poder trabajar, cómo poder desarrollar tu vida, porque la palabra de Dios
cubre todo lo que tiene que ver con tu vida. Cubre espiritualmente, cubre físicamente, cubre socialmente, cubre mentalmente, cubre en lo financiero, cubre todo. La palabra de Dios lo cubre toda área de tu vida. Y la palabra de Dios y Dios uno son. Por eso les leí el primer capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa palabra verbo es la palabra palabra. En el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y vemos de que dice que la luz entró, pero vino la luz y la luz, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Como dice, la luz resplandece, pero ya vimos que originalmente dice la luz resplandeció. Eso es cuando Cristo Jesús vino y fue nacido en la vientre de una virgen llamada María. Vamos ahora también vamos a ver estos versículos. Vemos de que la luz es la vida de los hombres. La luz es la vida de los hombres. Ya habíamos leído este capítulo, pero quiero volverlo a leer y luego vamos a ir a Juan, el capítulo 17, versículo 1 al 3. Pero vamos a regresar al Evangelio de San Juan. Vamos a regresar al Evangelio de San Juan y vamos a leer de nuevo el capítulo 1 y el versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa vida es la vida de Dios. Adán tenía esa vida, la luz de Dios, la vida de Dios. Pero cuando el pecado entró al espíritu del hombre, esa vida salió, esa luz salió y entró tinieblas. Entró la muerte espiritual que trajo las tinieblas. Y las tinieblas y el diablo, el pecado, tinieblas y el diablo es unánime. Estamos hablando de la misma cosa. Cuando estamos hablando del pecado, estamos hablando del diablo. Si estamos hablando de tinieblas, estamos hablando del diablo. Si estamos hablando de la maldición, de pobreza, escasez, miseria, estamos hablando del diablo. Porque es el diablo el autor de todas estas cosas malas. Él es el autor. Dios no es el autor del mal. Es Satanás el maligno, es Satanás el malo. Jesús mismo dijo en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero la segunda parte dice, más yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tú tengas suficiente vida para ti, pero Él también te está dando en abundancia para que tú compartas esa vida con otros, que tú compartas esa luz con otros. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la vida es la luz y la luz es la vida. Entonces vemos aquí en versículo 4, donde dice que Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la claridad, el entendimiento, la luz hacia Dios y la luz de Dios. Vamos ahora al capítulo 17 del capítulo 17, versículo 1 al 3. Del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. El Espíritu Santo a través del apóstol Juan escribe estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, entonces sabemos que Jesús está orándole al Padre. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Ahora nomás quiero aclarar algo aquí. Jesús no tenía que levantar su rostro para orar a su Padre. Jesús sabía que su Padre estaba en él, pero Él lo hizo para que la gente, para que los discípulos, los apóstoles pudieran ver y entender que Él se estaba dirigiendo en esta oración al Padre y por eso levanta su rostro al cielo, aunque Él sabía y estaba muy consciente de que su Padre estaba en Él. Pero como les expliqué, Él está haciendo esa moción, ¿verdad? Para que la gente pueda ver que Él está hablándole al Padre. Ahora el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Pero qué bonito, como dice Jesús en esta oración a su Padre, y le dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida. Escucha las palabras de Cristo, versículo 3,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la vida está en su Hijo, la vida está en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Ahora vamos a 1 de Corintios 2:12, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 12. Pablo está hablando de la gente que no puede entender las cosas espirituales, no tienen luz, no tienen claridad cuando están usando sus mentes naturales. Una persona que no tiene a Cristo, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual, es espíritu y se va a discernir espiritualmente, pero muchos no pueden decirlo espiritualmente porque espiritualmente están muertos. Ahora, tristemente, muchos creyentes están queriendo entender la palabra también con la mente natural, y la mente natural no puede percibir, no puede entender las cosas espirituales. Ahora, note lo que dice Pablo en el versículo 12, 1 de Corintios 3:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Ese espíritu, ¿cuál es? Cuando Pablo dice no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿cuál es ese espíritu? El espíritu del mundo es el espíritu de temor. El espíritu del mundo ese es el espíritu de Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él es, cuando dice Pablo a los Corintios, que no hemos recibido el espíritu del mundo, del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces podemos conocer las cosas de Dios porque el Espíritu Santo ha sido dado a nosotros para poder entender espiritualmente la palabra de Dios. Dice el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre con su mente natural, el hombre, ¿verdad?, no puede entender las cosas de Dios, dice Pablo por el Espíritu Santo, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, entender, comprender lo que la palabra discernir significa, tener claridad, tener conocimiento, tener revelación, para poder conocer. No se puede conocer porque se han de conocer, espiritualmente. En su espíritu está el Espíritu Santo, y cuando usted oye la palabra, lee la palabra, si usted está queriendo interpretar o entender o comprender con su mente natural, no puede entenderla porque la mente natural no puede entender las cosas espirituales, solamente va a entender lo que los 5 sentidos le están diciendo. Pero el espíritu del hombre tiene el Espíritu Santo y es el espíritu del hombre puede entender las cosas que Dios le está dando a través de su palabra. Es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a estas escrituras en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 53 al 63. San Juan, capítulo 6. San Juan capítulo 6, principiando en el versículo 53. Pablo está escribiendo y él está diciendo, ¿verdad? Dice, Jesús les dijo, no es Pablo, es el apóstol Juan. El apóstol Juan. Jesús les dijo, de cierto digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como yo, dice, como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando Cristo Jesús está diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, Él no estaba hablando literalmente de su carne. No íbamos a ser carnívoros. Él está hablando de cosas espirituales. Y la palabra de Dios dice que cuando uno oye la palabra de Dios y la percibe y la entiende, es como si estuviera comiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la puso en su corazón. Él oyó la palabra y la creyó. Y Cristo Jesús está diciendo exactamente eso. El que cree en mí. Y por eso dijo, ya lo leímos en el Evangelio de San Juan. Y vamos a leerlo otra vez para que se recuerde lo que Jesús dijo. Y esto es lo que es comer de Él. Cuando tú oyes su palabra y crees lo que Él dijo, tú estás comiendo su palabra. Tú estás asimilando la palabra de Dios. Mira lo que Jesús en su oración al Padre, como las cosas que Él dice en el versículo 3 del capítulo 17. Capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahí está la manera como uno puede comer la carne y el cuerpo de Cristo. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo, y Cristo Jesús se hizo carne. Y dice la palabra, dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y moró entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos entonces que cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la entendemos, es como si estuviéramos comiendo la palabra, porque nos va a hacer mucho bien a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Va a traer un cambio, va a traer sanidad a nuestro cuerpo físico, vamos a poder renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Vamos a ver estos versículos también, hermanos, cuando Cristo Jesús dice, ¿verdad? En Juan el capítulo 5, versículo 24. Vamos ahora al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 5, el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Antes no teníamos vida, estábamos muertos por causa del pecado, pero ahora hemos recibido a Cristo, y Cristo es la vida de Dios, el pan de Dios, el pan que trae vida, ¿verdad? Entonces dice aquel que cree en mí, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es el Padre lo envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos 8, versículo 2. Esta es una de mis escrituras favoritas. Yo las decreto y declaro casi todos los días.
a Romanos el capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida. Ahora, esta ley del Espíritu de vida no estaba funcionando, no estaba activada durante la vida, sí, no estaba funcionando, no estaba activada en la gente, en las personas, en los apóstoles, en los discípulos, pero sí estaba activada en la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba operando bajo esa ley de vida. Porque Él tenía la vida de Dios, era la vida de Dios, y por eso sanaba a los enfermos, los demonios salían, el diablo y Satanás los reconocían que Él era el Hijo de Dios y le temían y le rogaban que no los atormentara, que no los echaba afuera, porque Él estaba operando en esa ley del Espíritu de vida, ¿verdad? Porque Él era la vida de Dios, la vida eterna, pero no estaba operando en ninguna otra persona. Todas las otras personas todavía estábamos y estaban bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces estamos viendo dos leyes. Aquí vamos a estar viendo en Romanos 8:2 de que el Espíritu Santo está hablando de dos leyes, dos poderes que están funcionando a la misma vez. Primero, Pablo dice por el Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida nos ha hecho libres, nos ha librado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley todavía está funcionando aquí, pero la ley del Espíritu de vida es más poderosa, es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Por 4,000 años la ley del pecado y de la muerte tenía en control y tenía el poder y el dominio sobre toda la humanidad, aún sobre los profetas, aún sobre también Moisés. Todos estaban bajo ese dominio, estaban bajo el imperio de la muerte, estaban bajo el poder del diablo. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Tenían esa promesa de que iban a ser liberados cuando el Mesías iba a venir, pero todavía no habían venido, tenían esa esperanza. Y por esa esperanza Dios ¿verdad? Por la fe que tuvieron, le fue contada por justicia, ¿verdad? Ahora vemos que cuando Cristo Jesús en el infierno derrotó a Satanás, venció la muerte espiritual, Dios el Padre lo justificó y una vez más dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En ese momento, ahora la ley del Espíritu de vida está funcionando, pero ahora esa misma ley va a poder ahora estar funcionando en la familia de Dios. Va a estar funcionando en todos aquellos que reciben a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Por eso Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado. Si tú has recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú también has sido librado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. Has sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. En Efesios el capítulo 2, versículo 1. En Efesios el capítulo 2, versículo 1. Pablo por el Espíritu Santo dice, y Él os dio vida. Él os dio vida a vosotros. Más bien dicho en el término nuestro moderno de hoy, mas Él les ha dado vida a ustedes. Cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Nos ha dado vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora en estos tiempos también está operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en un tiempo vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, digan conmigo, pero Dios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Esa palabra misericordia es compasión, es gran amor. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos dio vida. ¿Cómo? Nos dio vida. La palabra de Dios dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y por último quiero terminar con Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tú también puedes en estos momentos pasar de muerte espiritual a vida. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Abre tu corazón a Cristo. Todos juntos vamos a orar. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y hoy públicamente confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Va a estar pasando Arturo Ruiz para darte una información, una palabra muy, muy importante. Él te va a dar información también cómo tú puedes contactarse con nosotros. Entonces, ahorita va a estar pasando conmigo aquí Arturo Ruiz. Pásale, Ruiz. Arturo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Tremenda palabra. Dios es luz. Y si Él es luz, nosotros también somos luz. Así que nosotros tenemos que resplandecer a Cristo al mundo. Así que usted es la solución, no el problema. Usted es la solución. Bendecidos, amados hermanos, amigos y audiencia mundial a nuestro programa de Centro Palabra de Fe. En este día Dios tiene algo muy especial para usted. ¿Y usted sabe qué es lo especial de Dios? Su palabra. Claro que sí. Y hoy vamos a estar viendo su palabra en Salmos 115, 14, que dice así: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y vuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga no solamente a ustedes, pero a sus hijos? Y mire que la palabra de Dios también nos dice que no solamente va a ser sus hijos, va a ser 1000 generaciones. Así que usted reciba esa palabra para usted, porque esa es la bendición de Dios. No solamente que usted ha recibido la salvación, pero también que sus hijos y los hijos de sus hijos hasta 1000 generación va a recibir algo especial de Dios. Primeramente su presencia, su salvación, pero también esa bendición. Cuando no pasas la prueba de semillas, vamos a hablar un poquito acerca de las semillas, porque estamos hablando acerca de las diezmos, ofrendas, pero Dios ve sus diezmos y ofrendas como semillas. En realidad estás fallando en la prueba de dinero. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si no pasas la prueba de la semilla, Él no puede confiar en ti con la cosecha. Acuérdese, si usted no puede ser confiado con poquito, tampoco puede ser confiado con mucho. Mira, la semilla es preparar tu corazón para la cosecha. Así que ya estamos viendo cómo el Señor está preparando nuestra forma de pensar, que la semilla es para preparar tu corazón con la cosecha. Con la semilla tienes otra oportunidad, pero una vez que llega la cosecha que producirá el reino, Dios tiene que saber que que Él puede confiar en ti. Y que la cosecha, ¿por qué? Porque Él tiene que confiar en ti. Porque la cosecha puede lastimarte si no está debidamente entrenado. Mire, muchas personas reciben su cosecha y de repente se comen la semilla. Empiezan a comprar zapatos, empiezan a comprar ropa, el carro nuevo, viene la casa, ¿sabe? ¿No? Empieza a comerse la semilla y se olvidan de sembrar su semilla. Por eso es que Dios tiene que saber que Él puede confiar en ti. Así que cuando Él puede confiar en ti es cuando desata la cosecha. Y es una cosecha que el Señor dice que abrirá las ventanas de los cielos
y derramará sobre ti una prosperidad, una abundancia que no puedes tú aguantar, ¿sabes? ¿No? Que no puedes soportar. Lo que Jesús hace con la semilla, específicamente las semillas de dinero, Él nos entrena para que podamos madurar cuando llegue la cosecha. Mire, todo se trata acerca de madurar. Empezamos con poquito y hacemoslo mucho, pero muchas personas quieren ser microondas. Quieren meterlo ahí 10 a 30 segundos más tarde, ya tiene la cosecha. Eso no funciona así. Hay un proceso que uno tiene que tener y el Espíritu Santo también nos lleva a través de ese proceso en Cristo. Él nos entrena para que podamos madurar cuando llegue la cosecha. El hecho es que la mayoría de los cristianos aún no tienen su dinero porque no han sido entrenados adecuadamente en la semilla. Sí es posible que hayas sembrado alguna semilla, pero la consistencia es la clave. O sea, usted viene y siembra hoy, siembra mañana, siembra el próximo día, siembra el próximo día. Y usted dice, bueno, todavía no he tenido una cosecha. No importa, usted sigue sembrando hasta que la cosecha viene. Y usted recuerda esa palabra, no me acuerdo exactamente dónde es que está, pero dice que la cosecha va a sobrellevar el labrador. Es porque uno ha sido consistente en sembrar la semilla. Y esa es la clave. Usted no deje de sembrar. No se coma la semilla. Usted siga sembrando su semilla para que usted vea la cosecha y la cosecha en abundancia. La semilla es el campo de entrenamiento para la cosecha. El Señor sigue diciendo la semilla, la semilla, la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla fue diseñada por Dios para prosperarlo, para que usted prospere y que no dependa en el sistema del mundo, sino en el sistema del reino de Dios para su bendición, para su prosperidad. ¿Y qué fue lo que Él puso ahí? La semilla. Así que estamos pensando en semilla. Si falla en la prueba de las semillas, nunca verás la cosecha. Si en cualquier momento tú decides, bueno, este sistema del reino de Dios no es para mí, no voy a sembrar semillas, ¿sabe qué? Usted mismo se está disparando en el pie. Usted mismo está deteniendo su bendición. Así que cuando usted ve a los otros hermanos que están totalmente entregados en sembrar semillas y en recibir su cosecha, entonces no se pongan bravos con ellos. ¿Por qué? Porque ellos solamente querían agradar a papá. ¿Y sabe qué? Cuando dice que el Señor nos da una herencia, nosotros también tenemos acceso a todo lo que es de papá. Así que ahí viene la bendición de Dios. La falla en sembrar la semilla cerrará toda la cosecha. Entonces, algunas personas pueden decir, bueno, voy a orar. Adelante, oren. Pero quiero que sepan esto, nada habla a la cosecha sino la semilla, como la semilla. Lo único que va a hablarle a la cosecha es la semilla que usted siembra. Así que usted va a ver que no va a poder cosechar sin esa semilla. Y el Señor nos quiere que usted se grabe eso. Sin semilla no hay cosecha, punto. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de hacer que tu dinero se estire sin semilla? Sin sembrar semillas adecuadamente. Porque hay personas que siembran sus semillas, pero lo siembran en el camino. Lo siembra en los espinos. Lo siembra en lugares que no producen. Entonces también uno tiene que buscar un lugar donde el Señor ha preparado la tierra buena. Y ahí es donde usted va a sembrar. Verás, un agricultor nunca siembra media fila. ¿Por qué? Porque no quiere media cosecha. Él quiere sembrar todo su campo. Así que de la misma manera usted tiene que saber, oye, si usted quiere todo el campo, la cosecha de todo el campo, no siembre media fila. Usted siembre todo eso. Y nunca siembra en un lugar equivocado porque sabía que la semilla no surgirá. Acuérdese, no siembre en lugar donde no es buena tierra. Usted busque qué es la buena tierra. La buena tierra es el reino de Dios. Cuando usted cuida o siembra
en la casa de Dios y usted siembra para la obra de Dios, Dios se encargará de proteger esa semilla y producir una cosecha. Con la ayuda del Espíritu Santo es posible pasar la prueba de la semilla. De hecho, es como tomar un examen para la que ya tienes las respuestas. Dios te dirigirá en tu siembra. Todo lo que Él necesita es tu participación voluntaria y tu obediencia. Ahora, tienes que hacerlo de corazón, primeramente, con un corazón dispuesto. Y otro es que tienes que obedecer. ¿Y cómo tú sabes que estás obedeciéndole a Dios? Porque estás sembrando. Bien fácil. Él no puede hacer la cosa más fácil que darte una semilla. Dentro de esa semilla, ya Él ha diseñado prosperarte. Dentro de esa semilla, ya Él ha diseñado que produzca tras su propio género. Y como le dije, si usted está sembrando semillas financieras para la obra de Dios, para el reino de Dios, Él se va a encargar que usted reciba una cosecha financiera. Mire, la prosperidad no es solo dinero, es una posición divina con una unción de adquisición. Lo vuelvo a repetir porque sé que es un poquito difícil de comprender. La prosperidad no solo es dinero, es una posición divina con una unción de adquisición. O sea, que Dios ha puesto esa semilla para que usted prospere. Y no solamente en una cierta área, pero en muchas áreas. Involucra todas las áreas de su vida: salud, alegría, paz y una larga vida satisfecha. Por lo tanto, la prosperidad es más que solo dinero, pero esa es una área específica en lo que muchos cristianos han estado sufriendo durante demasiado tiempo. Una parte de la razón por la cual no pueden llegar a la parte de la salud, la alegría, la paz y la vida larga y satisfecha es por falta de dinero. Muchas personas se pasan su tiempo, en vez de estar en fe, sembrando, está en temor, preocupándose y no siembran. Por eso es que para vivir en prosperidad tienes que conocer la prosperidad de la palabra y tienes que tener una palabra de prosperidad trabajando en ti. Y esa palabra conocer no se refiere a que tú sabes algo. No, esa palabra conocer significa la relación entre matrimonial, entre un esposo y una esposa, que cuando ellos se unen, ellos producen algo. Cuando usted tiene que conocer la palabra, la prosperidad de la palabra. Dentro de la palabra de Dios hay prosperidad. Y cuando usted la conoce, entonces su espíritu y esa palabra de prosperidad producen algo. Y como sabemos que la semilla produce tras su propio género, usted sabe que esa semilla está produciendo prosperidad para su vida. Una de las claves que el Señor nos ha dado, y es un versículo muy conocido, y si yo lo digo, usted lo va a decir, ya se me lo sé de memoria. Bueno, porque lo sabe de memoria no significa que lo está produciendo. Tiene que conocer la palabra de prosperidad para que cuando se una con su espíritu, eso produce una manifestación de prosperidad en lo físico. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De dónde vino el libro de la ley? De la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra que sale de la boca son mismas palabras que vienen de la boca de Dios, debes obtener los mismos resultados que Dios obtiene. Y Dios nos dice lo que sucede cuando Él habla. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino lo que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La Biblia está llena de las palabras de Dios, de las promesas acerca de la prosperidad de su pueblo. Es tu trabajo tomar esa palabra, permitir que el Espíritu Santo respire sobre ella y dejar que arraiga en tu corazón.
Cuando dices esas palabras tendrán el mismo efecto que Dios mismo lo estuviera diciendo. Y ya lo habló. Así que si lo quieres, tienes que hablarlo también. Habla la prosperidad que salga de tu boca. No digas lo que ves. Di lo que no ves y cambiarás lo que ves. Gálatas 3:29 dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En este día, Padre, te damos gracias por esa palabra, Señor. Que esa palabra de prosperidad, Señor, germine en esos corazones. Que ellos sean sembradores de esa semilla. Que nunca se olviden que tú has diseñado esa semilla para prosperar a su pueblo. Gracias, Padre. Yo te pido que tú extiendas su mano de poder sobre toda nuestra audiencia ahora mismo, para hacer sanidades, milagros, prodigios, manifestaciones y demostraciones de tu poder, de tu amor y de tu vida en la vida de ellos. Gracias, Padre. Yo te pido que cada una persona que está escuchando este programa, viendo este programa, tú los bendiga a ellos, a su familia, a sus amistades, a las personas que lo rodean, con tu amor, tu paz, tu gozo y prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias le damos porque ustedes han sintonizado hoy. Miren, nosotros tenemos varias formas de dar aquí en Centro Palabra de Fe. Una de ellas usted puede dar por línea. Usted puede dar a través del www.palabra.org /inclinar, o también puede hacerlo a través de Zelle. Tenemos esa opción. Usted puede llamar a la oficina al 310-632-7337 y nosotros le podemos dar instrucciones cómo poder dar en Zelle. También queremos decirle que el próximo domingo a la 1:30 estamos nuevamente en este programa. Por favor, siga sintonizándonos porque el pastor Ricardo tiene una serie de enseñanzas que son de mucha bendición para usted. Han bendecido a mi vida y también sé que usted está siendo bendecido cada vez que usted escucha esas enseñanzas. Fe Victoriosa también está en Enlace, TV en Enlace todos los viernes. El programa Fe Victoriosa del pastor Ricardo está en TV en Enlace todos los viernes a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. Si usted quiere, usted va a ver un número ahí en su pantalla cada vez que el pastor tiene su programa Fe Victoriosa. Y entonces un número para oración. Usted llame ese número y con mucho gusto vamos a orar. Hemos recibido varios testimonios de personas que han estado viendo el programa en televisión y de repente ellos han recibido su milagro, han recibido su manifestación de su sanidad. Han recibido cosas que lo que ha estado hablando el pastor y está desatando en el espíritu, ellos lo han recibido, lo han tomado para ellos mismos y han recibido esa manifestación. Bueno, vamos a cerrar con nuestra declaración de fe. Soy bendecido. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo. Soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo. Soy bendecido por la palabra de Dios. Soy bendecido por la predicación y los cantos. Soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos. Soy bendecido en mi cuerpo. Estoy sano. Soy bendecido en mi finanza. Prospero y reprendo al diablo que la quiere tocar. Soy bendecido en mi familia. El diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otro. Vaya y sea de bendición a otro. Bendecidos.